Bueno, yo no sé si algunos de los que están acá recuerdan que en el año 1986 hubo por algunas fallas técnicas, algunas violaciones al protocolo, hubo una catástrofe que provocó daños inmensos en muchas personas y en muchas partes también, en algunas partes del mundo, sobre todo en algunas partes de Europa. Y me refiero a una explosión de vapor que hubo en una ciudad de Chernobyl. ¿Recuerdan aquello? De hecho, Chernobyl se ha quedado prácticamente convertida en una ciudad fantasma. No hay nadie todavía. No hay nadie habitando ahí debido a las condiciones y la expansión de radiaciones que hubo en aquel lugar, y eso provocó que se extendiera esa nube a parte del mundo europeo y también contaminara a mucha gente, que eso diera el traste de catástrofe, enfermedades, gente naciendo con cáncer y demás, y todo esto debido a algunas fallas que hubo y que se escaparon las cosas de las manos de la gente. Lo que nos lleva a nosotros a reflexionar en una idea que es muy clara y muy real, y es que en todo donde la mano del hombre está involucrada está sujeto a fallos. Todo donde se involucra la mano, la intervención del ser humano, tiene alguna imperfección, y puede ser que en algún momento se nos escape de las manos los asuntos. Por mucho empeño que le pongamos, por mucha inteligencia, por mucho ingenio, por mucha sabiduría, por mucha voluntad que en ocasiones le pongamos a ciertas cosas, está el factor, la tendencia que en algún momento se puedan escapar las cosas de nuestro control, se nos vayan de nuestro control. Y esa es una realidad absoluta. Pero también hay una realidad absoluta que no podemos ignorar, que no sucede de esta misma manera con Dios. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Dios nunca se le escapa ningún asunto de sus manos. Y eso precisamente me da mi lugar a mi primer punto en esta mañana que quiero compartirles, que es que Dios es el que está. Él es el autor de la historia y Él es el que está al control de la historia. Él es el que está al mando de la historia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la historia bíblica, es justamente lo que vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar en toda la escritura. Lo vamos adelante y hacia atrás podemos estudiar la Biblia y vamos a encontrar que Dios siempre ha tenido el control. A Él nunca se le ha escapado las manos del volante. Él siempre va dirigiendo las cosas. Y específicamente en el libro de Esdras, creo que esa es una verdad que se acentúa con mucha más fuerza. Dios está al tanto de todo. Él está escribiendo la historia. Él es el que domina todas las cosas. Y eso, por supuesto, hace que nuestro corazón, al entender esta verdad, exista una paz inmensa. Cuando nosotros entendemos que Dios es el que está al control, que es imposible que haya fallas cuando Él está actuando, entonces eso trae tranquilidad al corazón, eso trae paz, eso nos libera de la ansiedad y eso nos hace seguir con esperanza en la vida, sabiendo que nuestras vidas están en las manos del ser que controla todo el universo, en el Dios que nos cuida y nos protege como sus hijos amados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que nosotros encontramos. Nunca va a haber fallas en la obra de Dios, incluso aunque hayan opositores a la obra, incluso aunque haya oponentes y haya circunstancias que se levanten para tratar de estorbarla. Dios sigue al mando, Dios sigue en el volante, Dios sigue al control de las cosas y nada va a estorbar y es real que en ocasiones se levantan opositores a la obra de Dios, y hay muchas veces que son opositores externos, pero muchas veces somos nosotros también los propios opositores a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos nuestras agendas, tenemos nuestros planes, nuestros proyectos, tenemos nuestra rebeldía y nuestra obstinación, que muchas veces se contrapone a lo que Dios hace, pero Dios está por encima de eso, de los oponentes declarados y externos, pero también de nosotros mismos. Y a pesar de la oposición y a pesar de nosotros mismos, Dios sigue adelante haciendo las cosas como Él estima conveniente. ¿Cuántos dicen amén? Y siempre terminan en éxito. Ahora, hay varias preguntas que yo creo que debemos hacernos ante un texto como el que hoy tenemos acá. Son varias preguntas que luego vamos a darle, a estas tres preguntas vamos a darle respuesta. La primera es: ¿qué hace el pueblo de Judá en Babilonia? La segunda es: ¿quién los llevó ahí a Babilonia? Y la tercera es: bueno, ¿acaso el hecho de estar ahí haría que se cancelara el proyecto de Dios, que los planes de Dios tuviesen obstáculos y no lograran concretarse como se habían establecido? Pues bueno, vamos a darle respuesta a esas tres preguntas. La primera es: ¿por qué Judá está en Babilonia? ¿Por qué el pueblo amado de Dios está en Babilonia, en una ciudad cautivo? ¿Por qué están ahí?
Bueno, cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros vamos a encontrarnos que Dios siempre fue claro para con su pueblo. Él siempre habló de manera muy diáfana y de manera muy transparente. Y una de las cosas que Dios dijo a su pueblo es que siempre que ellos obedecieran su palabra, siguieran sus preceptos, vivieran para Él, no se contaminaran con culturas ajenas y adoración a otros dioses, pues ellos iban a ser bendecidos por Dios. Las bendiciones iban a llegar sobre su vida. Ellos no tendrían que correr tras las bendiciones, porque las bendiciones correrían tras el pueblo de Dios. Y de eso es una matemática que usted no se puede olvidar. Usted no tiene que estar corriendo tras las bendiciones. Usted busque al benefactor y Él se encarga de que lleguen las bendiciones. ¿Cuántos creen eso? Busque a Dios y Dios trae las bendiciones. Así que Dios le dijo: si ustedes me buscan, si ustedes me aman, si ustedes me sirven, las bendiciones vendrán sobre su vida. Y también los pueblos que están alrededor, los pueblos vecinos que se constituyen en ocasiones en amenaza, van a temer delante de ustedes. Y mire lo que dice la Escritura. Hay algunos textos que son clave, específicamente en el Deuteronomio capítulo 28, donde se hablan de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Ese es uno de esos textos clásicos donde Dios le está hablando de manera muy clara a su pueblo. Y mire lo que el Señor le dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Dice: como te ha jurado, cuando guardares, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Y qué más? Si anduvieres en sus caminos. Mira lo que dice ahora. Dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. ¿Y qué pasará con esos pueblos? Te temerán. Ellos no van a convertirse en una amenaza siempre que tú estés buscando a Dios y caminando con Dios. Dios va a ser un vallado a tu alrededor que no podrán venir sobre tu vida. Pero como Dios es tan claro hablando, también le dice lo siguiente: pero dice: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. Mira lo que dice el versículo 25. Entonces, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Así ha hablado Dios, y esto nos pone en contexto en el texto que nosotros tenemos hoy. Precisamente el pueblo de Judá está cautivo en Babilonia precisamente por su extravío, por su desobediencia, porque al vivir de una manera antagónica a los preceptos de Dios, ese vallado que Dios puso se quebró. Entonces vinieron los de Babilonia, sitiaron la ciudad y se llevaron a mucha gente cautiva a la ciudad. ¿Por qué razón el pueblo de Judá está en Babilonia? Por su desobediencia. Le dimos respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿quién los llevó a Babilonia? Bueno, la respuesta más simple sería Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó, conquistó, acabó, se llevó los utensilios del templo, saqueó a la gente y se llevó a la gente. Pero no fue Nabucodonosor realmente. Nabucodonosor simplemente fue un peón en el tablero de la vida. ¿Quién fue que lo llevó? El mismo Dios, amado. Dios estaba moviendo las fichas y Dios utilizó a Nabucodonosor en un momento de la historia para corregir al pueblo, para aplicar una disciplina sobre el pueblo, para aplicar un juicio sobre su misma nación. Y eso no es porque lo diga el pastor, sino es porque la misma Escritura nos los habla, y lo fue profetizado un tiempo antes a través del profeta Jeremías. Mire lo que dice la Biblia: por tanto así ha dicho Jehová, en boca del profeta Jeremías, Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mi palabra, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué es Nabucodonosor ahí? Mi siervo va a hacer lo que yo quiera, dice Dios. Va a hacer lo que yo quiera, Nabucodonosor. Y dice: y los voy a traer a esta tierra y los voy a llevar cautivo a Babilonia. ¿Quién fue quien llevó a Judá a Babilonia? No fueron las estrategias militares de Nabucodonosor, no fue ni su intimidación, ni su ejército, ni lo poderoso que era. Fue el mismo Dios tratando y moviendo las cosas y moviendo los hilos y moviendo recursos, y Dios llevó a su pueblo a Babilonia. Tercera pregunta que le vamos a dar respuesta. Entonces, el hecho de que ellos están ahí en Babilonia, están cautivos en Babilonia, ¿va a cancelar los planes de Dios? ¿Eso va a parar la obra de Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque Dios conoce el principio, el final desde el principio. Dios es el artífice de la historia, y nada, absolutamente nada, ni nadie en todo el universo va a parar
lo que Dios hace, lo que Dios está determinado a cumplir, lo que Dios está determinado a edificar. Nadie lo puede desbaratar, nadie absolutamente. ¿Quién lo llevó? Fue el rey de Babilonia, fue el mismo Dios quien los llevó ahí. Pero no solamente eso, sino que el mismo Dios los iba a sacar de ahí. Dios mismo los iba a sacar de ahí. Y si vamos nuevamente a la escritura, nosotros nos vamos a encontrar que a través de ese mismo profeta Jeremías, Dios dijo: los voy a llevar a Babilonia, pero también los voy a hacer regresar de Babilonia. No es definitivo lo que va a pasar ahí. Mira lo que dice la escritura. Dice: porque así dijo Jehová, por cuanto en Babilonia, cuando en Babilonia se cumplan 70 años de cautiverio, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver. Dios los llevó allí y Dios los haría regresar nuevamente. Nada cancelaría el plan de Dios. Nada ni nadie pondría obstáculo al plan de Dios, amado. Y nosotros sabemos que en ocasiones, mis amados hermanos, van a venir obstáculos a la vida. Van a venir situaciones que parece que como que se está parando la obra de Dios en nosotros. Y se van a levantar enemigos. Se van a levantar opositores. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro, que van a venir una y otra vez. Pero Dios está en el control. Dios va al volante de la historia. Y Él sigue haciendo las cosas como Él entiende. Porque Dios siempre, amado, siempre lleva un paso adelante. A Dios no lo toma nada por sorpresa. Nada lo toma por sorpresa. Y si tú quieres, puedes ir y estudiar la escritura. Incluso vamos al libro de Génesis, donde comenzó todo. Y yo sé que hay una pregunta que surge apenas aparece en las primeras páginas en el libro de Génesis. Uno se pregunta: pero ¿cómo Dios va a crear al hombre sabiendo que el hombre le va a caer en pecado? Sabiendo que el hombre lo va a desobedecer. Bueno, hay varias razones. Dios lo crea aún persistiendo en su amor para con el hombre. Dios pone algo en el hombre que se llama su libertad, su libre voluntad, su libre albedrío para tomar decisiones, porque entonces no nos habría hecho a su imagen. Hubiese quedado robots, autómatas que iban a reaccionar a su voz. Así que pone la libertad en nosotros de tomar decisiones, pero también el amor para crearnos. Pero aún así no lo tomó por sorpresa la desobediencia de Adán y Eva. Dios siempre fue un paso adelante. Cuando usted va a la escritura, el apóstol Pedro nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Dice: destinado desde antes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía lo que venía con Adán y con Eva, y aún así Dios dijo: hay un proyecto, hay un plan, que es la redención a través de mi Hijo Jesucristo. Así que con Dios nunca hay un plan B, siempre hay un plan A. No hay fallos, no hay errores. Él va siempre un paso adelante. Él va siempre un paso adelante. Amado, cuando se levantaba la oposición en el pueblo de Israel, una y otra vez, nosotros vamos a encontrar que Dios siempre fue un paso adelante. De hecho, están aquí en Babilonia, pero Dios, dentro del proyecto de Dios, del macro proyecto de Dios, sabía de Nabucodonosor, pero sabría también que los traería y que edificarían el templo y que estarían en su ciudad de Judá adorando, y en Jerusalén exaltando el nombre del Señor. Amado, alguno puede preguntarse: bueno, y es que, pastor, y Jonás, por ejemplo, ¿sabía Dios de Jonás? Por supuesto. Fíjese si Dios sabía que Jonás era un profeta cabezón y testarudo, que Dios le preparó una tormenta y le preparó un pez para que todo terminara vomitado en las costas de Nínive. Amado, cuando Dios establece un plan, no hay nadie que lo estorbe. Siempre va a cumplirse lo que Dios ha establecido. Siempre. Se levantó oposición contra la iglesia primitiva. Se levantó persecución contra la iglesia primitiva. ¿Eso tomó por sorpresa a Dios? No, amado. Dios había dicho: ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero si no hay una persecución, amados hermanos, ellos se quedan en Jerusalén tranquilo, todo el mundo. Pero debido a la persecución, nosotros encontramos en el libro de Hechos que tienen que salir a otros lugares, a Samaria, a otros sitios. Y en donde quiera que esa gente llegaba, ¿qué hacían? Predicaban a Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo se fue extendiendo a todo lugar. ¿Quién organizó todas esas cosas? ¿Quién orquestó todo desde su trono? El mismo Dios permitió todas esas cosas.
Eso nos hace tener una perspectiva muy clara de quién es el Dios que tenemos, amado. Y nos hace tener tranquilidad en nuestro corazón, porque sabemos que estamos en manos seguras. Sabemos que estamos en las manos del Padre. Así que Él es el que está orquestando todas las cosas. Él va al volante. La historia no es un accidente. En segundo lugar, tiene que ver con el enfoque y la visión clara y objetiva que nos ofrece este texto en esta mañana. Una visión muy clara, amado, porque los hijos de Dios y el pueblo de Dios no está en este mundo ciego a la realidad. Nosotros no somos un pueblo que anda con la cabeza en las nubes, como mucha gente dice, los cristianos son medio distraídos y tontos. No, nosotros tenemos muy clara la visión y somos muy objetivos a la hora de tomar decisiones y hacer análisis. Y una de las cosas que nos invita a este texto es a desembocar en dos verdades sumamente interesantes. Y la primera es que Dios puede usar instrumentos, amados, sorprendentes en la historia, que incluso ninguno de nosotros usaría. Porque nosotros tenemos nuestro esquema, nosotros tenemos nuestros prototipos para usar instrumentos, y nosotros hasta podemos pronosticar, este parece ser que va a ser un buen siervo de Dios. Este parece que va a ser un buen orador. Este parece que va a ser un buen pastor. Y hay veces no miramos a otros que están casi que ocultos en el anonimato, que son los que Dios está observando. Porque Dios ve mucho más allá. Por ejemplo, Ciro, amado hermano. ¿Quién iba a pensar que Ciro iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para levantar un edicto y hacer que el pueblo de Judá regresara a Jerusalén? Y no solo a Jerusalén, que llegasen a Jerusalén con provisiones, con recursos, con la aprobación para reconstruir su templo, su adoración a Dios. Dios usa instrumentos interesantísimos en la historia. Dios usa gente sorprendente, inusuales. Mira lo que dice el capítulo 1 de este libro de Esdras. Se lo voy a leer, no tienen que ir ustedes, pero les voy a leer los primeros versos. En el capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. ¿Quién está en el volante aquí? ¿Quién es el que está organizando todo? Hasta hoy, hasta regañadiente, puesto bravo, ceño fruncido, Ciro iba a hacer esto porque Dios lo quiso, y cuando Dios quiere se hace, amado. Entonces dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Me ha mandado que haga todo esto. El Ciro diciendo: se mueva toda esa gente. Pero Ciro era un pagano, amado. Ninguno de nosotros usaría a Ciro para dirigir un devocional. Ninguno de nosotros usaría a Ciro para que dirigiera una célula de oración. Pero Dios es increíble y levanta un rey pagano, posiblemente seguidor del zoroastrismo, un rey que adora a diferentes deidades, y le dice: tú vas a ser mi siervo y tú vas a hacer lo que yo entienda, porque por encima de mí no hay nadie, dice Dios. Ay, qué interesante, qué bello lo que Dios puede hacer, amado. Amén, amén. Pero interesante que lo más interesante de esto, hay algunos eruditos y sobre todo historiadores. Flavio Josefo, por ejemplo, dice que posiblemente en el tiempo que está Darío, el rey de Persia, en el reino, posiblemente Daniel era el primer ministro. Y posiblemente Daniel le va con la palabra de Dios a Ciro, para que usted vea la importancia de los hijos de Dios, ir con la escritura, y le presenta un texto de la palabra que habla de Ciro 100 años antes que Ciro naciera. Porque 100 años antes que Ciro naciera, ya Dios había hablado de Ciro, porque Dios siempre va un paso adelante. ¿Cuántos dicen amén? Isaías capítulo 44 versículo 28, mira lo que dice. Isaías 100 años, más de 100 años antes que naciera Ciro. Todavía la mamá de Ciro y el papá no habían nacido. Y mira lo que dice Dios. Dice: ¿qué de Ciro? Con nombre, Dios específico. ¿Qué de Ciro? Es mi pastor y él cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado.
Yo me imagino que eso le voló la cabeza a Ciro. Cuando Daniel le presentó eso, le provocó una noche de insomnio. Ciro no pudo pegar un ojo. Pero ¿cómo es esto? Que antes de que yo naciera, ya Dios había pensado en mí. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué Dios tan grande y tan soberano? Por eso en el primer capítulo él dice, no hay Dios como este. Y ese Dios me mandó. Me dio victorias antes de que yo entendiera de que era yo con mi fuerza. Ya Dios estaba guiando mi vida y preparándome para este momento. Y así nos ha pasado a muchos de los que estamos acá. Por eso tú estás vivo hoy. Por eso tú no te quedaste en la mesa de operaciones. Por eso tú no te fuiste en el accidente. Porque Dios estaba desde antes de que tú tuvieras conciencia de eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Aleluya. Y que Dios usa gente interesante, gente que yo me quedo frío la manera con la que Dios usa. Dios usa una mula para hablarle a un profeta. Dios usa un faraón para mostrar su poder. Un faraón que era considerado una deidad. Y él usa eso para decir, mira, no hay nadie como yo. Faraón, tú eres una cucaracha. Yo soy el Dios del universo. Él usa un Herodes para que levante persecución y para que el reino se establezca y se extienda el reino de Dios y la iglesia siga creciendo. Ese Dios utiliza a cualquiera. Amado, a mí me impresiona, me hace recordar esto una ilustración muy simpática de una señora cristiana que estaba pasando con mucha necesidad. Yo no sé si algunos la han leído. Ella estaba pasando mucha necesidad, tenía hambre, tenía situaciones económicas, no tenía para comprar comida. Pero había una persona en el pueblo que de recursos, pero era un pedazo de mundano, un hombre pecador. Así que vio a aquella ancianita pasando trabajo y contrató a una persona y le dice, mira, yo voy a comprar una factura de comida y quiero que se la lleve a esta señora. Pero yo quiero que cuando tú le lleves toda esa factura de comida a esa señora y te pregunte quién le mandó eso, tú le dices que el diablo se la mandó. Tú le dices, el diablo te mandó esto. Así que llega el hombre con su factura, sus compras, se las pone a la señora. Le dice, mira señora, te envié todo esto, todo eso es para ustedes gratis, no me tiene que pagar nada. Y la señora, ay, qué bueno, gloria a Dios. Y agarra todas sus cosas y se va para adentro de la casa. Y él le dice, señor, un momentico. Usted no me va a preguntar quién le mandó eso. Y la señora le dijo, no, mijo, no. Porque cuando Dios quiere bendecir a sus hijos, hasta el diablo manda. Ay, amado. Cuando Dios te va a bendecir, no hay diablo que pare la bendición de Dios. No hay enemigo que se ponga adelante. Dios bendice, Dios dice sí. Nadie puede decir que Dios, Él abre y nadie cierra. Aleluya. Dale fuerte la palma a nuestro Rey. Aleluya. Ahora otro elemento, y es que ese texto nos aterriza, nos pone los pies en la tierra, precisamente porque nos dice que Dios puede usar a cualquiera. Así que cuando alguien venga a tu vida para bendecirte, no esté preguntando tanto. Es posible que sea uno de esos instrumentos inusuales que Dios manda. Dios te lo mandó. Dale gracias a Dios porque llegó. Exalta su nombre y no cuestione. Segundo, y es que, amado, nos pone de frente diciéndonos que la oposición va a llegar a nuestra vida. Siempre llega oposición. La obra de Dios se abre paso entre oposición. El reino de Dios se abre camino dentro de los obstáculos. Así es y así ha sido a lo largo de la historia. Desde la iglesia primitiva usted va viendo persecución aquí, persecución allá, la gente moviéndose por un lado, moviéndose para el otro, pero la iglesia avanzando, el reino avanzando. Matan a uno. No es la derrota definitiva, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir. Te mataron, te adelantaron, te llevaron a la gloria, al mejor lugar. Así que la obra de Dios ha sido así, abriéndose paso. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, una de las cosas le dice que todos los que quieran vivir en este mundo piadosamente, siguiendo a Cristo Jesús, dice, experimentarán persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, conforme a la palabra de Cristo Jesús, va a padecer persecución. Eso es claro, eso es evidente. Eso va a llegar a nuestra vida, lo quiera o no lo quiera. Van a aparecer oponentes, gente amargada que le molesta tu luz, gente que no te quiere ver prosperar y te ve ahora levantar y eso les hace sentir mal. Van a venir gente que no quiere simplemente que tú tengas lo que tienes, gente amargada, envidiosa, pero también no puedes descartar que detrás de todo está el enemigo de nuestras almas también. El enemigo, nos dice el apóstol Pedro, que como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Por eso nos dice, sed sobrios y velad. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está ahí, buscando a quien devorar.
Y cuando usted va a este texto, este mismo texto que nosotros tenemos, de pronto se despierta la oposición cuando ellos comienzan a edificar el templo de Jehová. Y hasta el versículo 4 que les leí, solamente hasta el verso 4, al verso 5, perdón, usted va a ver que ya vienen los opositores con sus estrategias que vamos a ver más adelante, a tratar de estorbar la obra. Pero cuando usted siga leyendo, usted va a ver que a partir del verso 6 en adelante, hasta el verso 23, comienza a hacerse una descripción. Es como que si se abriera una ventana, el escritor, de manera intencional, abre un buen paréntesis y nos lleva a lo largo de la historia hasta el libro de Nehemías. Y abarca todo ese tiempo a Tarjerjes y toda esa gente y la reconstrucción de los muros. Y nos dice, pero mire, no solo es aquí, sino que a lo largo de este proceso ha habido oposición. Ha habido oposición. Y vamos a abrir paso ante esa oposición. ¿Quiénes eran estos opositores? ¿Quiénes eran estos enemigos? Bueno, es una historia muy larga. Es una historia que se remonta al año 722 antes de Jesucristo. Cuando las tribus norte fueron conquistadas por los asirios. Y cuando los asirios conquistaban las tribus, una de las cosas que hacían es que se llevaban gente cautiva a Siria y traían de otros pueblos y los hacían habitar en la tierra conquistada. Y así lo que hicieron en la parte de Samaria, en la parte norte de Israel. Pusieron a otras personas que eso lo hacían con la intención de apagar el espíritu nacionalista en el lugar, para que se contaminaran las razas, se mezclaran, nacieran matrimonios mixtos y además absorbieran la idolatría que traían otros pueblos, la cultura de otros pueblos. Así que esta gente que estaban ahí vinieron de otro sitio, se casaron con hicieron matrimonios mixtos, pero además de eso comenzaron a absorber la cultura, la adoración, de manera que no dejaron lo suyo, adoraban a Dios y adoraban a todo lo que hubiese también. Tenían un sincretismo religioso. Esa gente aparece en la escena. Y esa gente aparece en la escena y le dice, nosotros vamos a edificar. ¿No le parece esto un trabajo sutil? ¿Cuál era la intención? Destruir, socavar las bases de la obra, engañarlos con astucia. ¿No le parece eso muy familiar a lo que Jesús dijo en Juan 10:10? El enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Esa es la intención de él. Pero yo he venido para que tengan amén, vida y vida en abundancia. Ahora, ¿cuál es la intención? Mira cómo vienen esta gente. Esta gente vienen con sutileza. Lo primero que utilizan, sutileza. Mira lo que dicen. Nosotros queremos cooperar con ustedes. Amado, no todo el que te dice te quiero ayudar es de verdad que te va a ayudar. Hay gente que te dice que te va a ayudar del labio para afuera, pero la intención del corazón es meterse dentro y acabar contigo. ¿Entiendes? Así que esta gente viene con esa intención. Nosotros adoramos a Dios igual que ustedes. Nosotros servimos al mismo Dios de ustedes, pero venimos para acá para ayudarlos. Colaboradores voluntarios. Sin embargo, ellos no lo reciben. Vamos a ver más para adelante. Número 2. Cuando no acceden a esta intención, ¿qué viene el segundo paso? Intimidación. Dice, intimidaron, ¿para qué? Para que el temor los paralizara y no siguieran construyendo la obra. Así lo dice el verso 4. Intimidaron a Judá para que temiera. Entonces muchas veces el enemigo va a venir a tu vida de manera sutil para tratar de contaminar tu pureza y santidad, para tratar de contaminar tu estilo de vida íntegro con Dios. Pero cuando ve que no tiene progreso en eso, va a venir de manera abierta para infundir temor a tu corazón. En ocasiones te va a crear ideas que por lo general no se van a cumplir ninguna de ellas, pero va a tratar de sembrarla en tu mente, y una vez que siembren van a crecer. Inseguridad, temores, ansiedad, para que te atemorices y no puedas avanzar en la vida. Porque una persona atemorizada lamentablemente se paraliza y no avanza. ¿No le pasó eso al pueblo de Israel frente a Goliat? ¿Qué hizo Goliat si no fue a atemorizarlo? Se paró con sus músculos delante y todo Israel estaba lleno de pavor. Nadie salía al campo de batalla. Hasta un muchachito que no cedió a esa presión. Esto fue lo mismo que hizo Senaquerib con el pueblo de Judá también hace tiempo antes. Se presenta y les habla y les grita: voy a acabar con ustedes, Dios no los va a defender a ustedes, es más, Dios los ha abandonado, Dios no está contigo. ¿No te parece eso, que hay gente que te dice eso? Pero tú que eres cristiano, tú que vas a la iglesia, tú que sigas, pero mira cómo tú estás. Para que te atemorices y una vez pierdas las bendiciones, robarte las bendiciones de Dios. Y finalmente va a crear maquinaciones y lazos, porque ellos le mandaron carta, enviaron carta, movieron sus recursos. ¿Para qué? Para paralizar la obra del Señor. Y cuando llegamos al verso 24 de este texto,
que se cierra el paréntesis donde el escritor nos está hablando de toda la historia de persecución. En el verso 24 es un verso que te angustia. Mire lo que dice el texto. Capítulo 4. Dice así. Entonces, después de todas las gestiones que hicieron, los movimientos que hicieron, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén. Y quedó suspendida la obra de Dios. Pastor, eso está echando por tierra todo lo que usted dijo. Usted dijo que la obra no la detiene nadie, pero se paró. La detuvieron. Dice, quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, Ciro pasó y en otro reino, entonces la obra se echa a andar nuevamente. ¿Sabe cuántos años? 16 años se detuvo la obra. Se paralizó la obra. Yo le digo que la primera vez que yo leí ese texto me frustré. Porque yo dije, ¿cómo es posible que los enemigos ganen ventaja? Estamos presentes que hay opositor. Y hay veces los opositores aparentan tener ventaja. Parece que se salen con la suya. ¿Usted no se ha preguntado eso? Dice, pero a la gente mala le va bien. Pero ¿cómo es posible que este hombre le vaya bien? ¿Cómo es posible que se salgan con la suya? ¿Se lo ha preguntado usted? Bienvenido al club. No soy yo el único, porque mira que eso me ha pasado por la mente a mí. Y yo me he sentido extraño, y estoy mal, estoy en pecado. Me ha pasado por la mente, pero cuando va por la escritura le ha pasado por la mente a David. Usted lee el Salmo 73 y se lo va a encontrar David. ¿Pero por qué prosperan los malos? ¿Y por qué? ¿Por qué les va bien? ¿Y por qué hay veces parece que sale con ventaja? Y usted sabe que yo en una ocasión escribí un capítulo de un libro acerca de esto. En mi último libro escribí un capítulo de un libro cuando la oposición gana ventaja. Porque me frustré y mientras me puse a estudiar y estudiaba, mira, no había idea en mi mente suficiente para eso. Yo tuve que dejar todo a un lado e irme para la calle para ver si me refrescaba y se organizaban las ideas, y Dios en su misericordia hacía que viniera. Y sabe que en su misericordia, porque es grande, abundante y nueva cada mañana, Dios trajo una palabra que me cambió todo el panorama y toda la perspectiva. ¿Usted sabe cuál fue la palabra? Confianza. Porque hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que no tenemos una lectura clara que están sucediendo. Pero aunque yo no pueda tener una lectura clara, aunque yo no pueda tener una clara percepción de lo que está sucediendo y una interpretación correcta de por qué pasa lo que pasa, yo tengo que seguir confiando en Dios, porque Él sigue al volante y la historia no es un accidente, amado. Yo tengo que entender eso, que no estoy llamado a entenderlo todo. Hay cosas que no le puedo dar respuesta. Hay cosas que con los años voy a tener la respuesta. Hay otras que me voy a ir de esta tierra y voy a tener la respuesta del otro lado del sol. Pero sucede. ¿Y por qué se detiene la obra? Pero la obra comenzó después de 16 años. Hay veces las pausas, amados, no son un punto y final. Simplemente son un momento para tomar nueva fuerza. Son momentos para reflexionar, para replanificar, para nutrir nuestra fe y para cuando vengamos venir con más fuerza y más fe y más determinado. Así que en todo esto Dios lo que nos está dejando es un mensaje. Aunque los brazos del hombre se pongan y se preparen y se alisten, Jehová tiene la última palabra. El brazo humano nunca podrá competir contra el brazo divino. La mano del hombre no podrá vencer la obra de Dios ni la voluntad de Dios. No podrán doblegar al creador del universo. Sea ahora, sea más tarde, el plan de Dios se va a cumplir en el tiempo de Dios, que siempre es perfecto. Entonces tengo que entender esa verdad, amado. Tengo que entender esa verdad. Y eso sirvió también como un momento para que el pueblo se calibrara y entendiera que justamente los momentos de pausa nos pueden hacer ver cuán determinados estamos a seguir a Jesús. Cuán determinados estamos a seguir con el Señor. Esta gente misma que está construyendo aquí, después de esa pausa, ¿usted sabe qué pasó? Se desenfocaron. Y tuvo que venir el profeta Ageo y decirle, levántense y reconstruyan. Despiértense a levantar con bloque a bloque la obra de Dios. Ustedes tienen sus casas artesonadas. Ustedes tienen confort en sus casas. Sin embargo, vergüenza le debería dar que el templo está en ruina. Vergüenza le debería dar, lo dije yo, no Ageo. Así que le dijo, levántense. Y se levantó el pueblo. Así que muchas veces el tiempo de pausa es para darnos nueva fuerza, para recobrar visión nuevamente, recalibrar el entusiasmo y redireccionar la fe. Porque la obra de Dios
lo que para nosotros significa un obstáculo, para Dios es simple pausa para tomar fuerza y venir con más impulso y venir con más fuerza. Y finalmente tiene que ver con el liderazgo, amado. El liderazgo que se manifiesta en este texto a mí me impresiona. El liderazgo fue a través de un hombre llamado Zorobabel. Fue el primero que vino con la expedición. La primera expedición fue con Zorobabel, la segunda con Esdras. Fíjate que Esdras no se menciona todavía acá. Más adelante en el libro se va a mencionar. La segunda fue a cargo fue con Esdras y la tercera fue con Nehemías. Fueron tres expediciones que vinieron. Pero esta gente, Esdras y Jesúa, o Josué también se le conoce, desarrollaron un liderazgo extraordinario. Extraordinario, sólido. Un liderazgo enfocado en Dios y espiritual. Y mire cómo se desarrolla, porque de alguna manera usted y yo somos líderes. De alguna manera. Usted dice, no, pero yo no soy líder, pastor, en la iglesia, no soy líder en ningún trabajo. No importa, tú eres líder en casa. Hay gente que te está mirando, hay gente que te hace y eres de alguna manera influyente. ¿Entiendes? La Biblia nos dice, nos pone como un liderazgo y desde el momento que dice que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso lo dijo Jesucristo. Así que de alguna manera ejerces influencia sobre algo y sobre alguien. ¿Cómo debe ser el liderazgo? Número uno, según lo que vemos en Zorobabel, determinado, con discernimiento. Con discernimiento. Que no se va con las primeras palabras, que no se deja adormecer con sentimentalismo. Hay gente que cuando tú le hablas, amado, tú le puedes decir 3 palabras y te creen. A veces yo veo personas que llega una persona nueva, es más que las estafas, los estafadores, los por ahí que están por ahí, ¿cómo utilizan? Utilizan la ingeniería social y apelan a tus sentimientos. Y hay gente tan crédula y simplona que le creen todo. Que le creen todo lo que viene el estafador, que viene con cara de gente buena. Yo tengo un problema, yo vengo de no sé dónde, de Oriente, y dejé a mi hijo, y te pinta un cuadro, y cuando tú te das cuenta, tú estás, tráele para acá el televisor, el refrigerador, tráeselo. Estamos creyendo todo. Esta gente no son así. Vienen esta gente y dicen, oye, vamos a edificar con ustedes. Mira, cualquiera de nosotros hubiera dicho que espiritual Dios nos está bendiciendo, aleluya. Vamos, coge la cuchara y te están saboteando el trabajo a los 2 días. Esa gente no actúa de esa manera. Usted tiene que ser perspicaz. Usted tiene que ser sabio. Humilde y sencillo como paloma. Y sabio, dice la Escritura. Y prudente como serpiente. Porque los hijos de las tinieblas, y eso lo dice Jesús en tono de ironía, son muchas veces más sagaces que los hijos de la luz. Tenemos que aprender a pensar con objetividad, amado. Y no con el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ponle razón, ponle materia gris a las cosas. Segundo, y esta gente hicieron eso. No se dejaron llevar por la emoción, no se dejaron llevar por las palabras bonitas. Dijeron, ¿quiénes son? Vamos a evaluar de dónde tú vienes. ¿Por qué estás aquí? Quizás solo va a haber hizo esta pregunta, pero ¿dónde son ustedes? Ustedes son de la zona, no, ustedes vienen ustedes son enemigos. Número 2. Ellos tenían una determinación a mantenerse firmes, amados, no se dieran a las presiones. Mantenerse firme creyéndole a Dios y manteniéndose en una convicción, no cediendo a la presión que le trajeron. No saben decir no. Un verdadero hombre de Dios sabe decir no. Tiene que aprender a decir no, amado. Regálese una vez en la vida decirle no a la gente. Hay gente que no saben decir no y te ponen de palito barquillero. Eres el utility del barrio. Mándate para allá, para acá. Tú no sabes decir no. Te roban tiempo con tu familia, te roban tiempo con la esposa, te roban tiempo con tus hijos, te roban tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo los deseos de todo el mundo. Tiene que regalarte el no voy, no puedo, ahora no. Y eso no es pecado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esta gente se regalaron el no. No podemos edificar con ustedes. Dios nos mandó a edificar nosotros. Y ese no se lo regalaron. No ceder a las presiones. No ceder a la manipulación. Y muchas veces nosotros somos los que tenemos la tendencia a manipular. Porque estoy preparando algo acerca de la manipulación. Pronto lo vamos a traer acá. Y las mujeres son especialistas en manipular. Voy a tocar un tema. Hablo de eso. Hablo de eso. No me trajiste esto, no me limpiaste el patio, no, por la noche no hay actividad. No me vas a decir que no me vas a decir que no lo hacen.
Ábreme un lugar ahí en la finca con Tony, vos, mira. Somos así. Y entonces tenemos que aprender a no ceder a la manipulación, amado. Fue presionado Juan y Pedro, pero ellos dijeron: estamos determinados a cumplir lo que Dios nos dio y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, quiera o no quiera, le guste o no le guste. Vamos a seguir porque esta tarea se nos fue dada. Y eso es lo que hicieron esos hombres. David no se dejó mover por la presión y dijo: voy a levantarme y voy a salir contra los filisteos y voy a salir contra los gigantes y lo que haya que hacer porque Dios me llamó a esto. No dejarnos ceder por la presión. Y finalmente, un deseo ferviente de mantener la pureza, amado. Al dejar que esas personas se involucraran en la obra, estaban castrando la pureza de la obra. Porque estarían ellos trayendo su cultura, trayendo su adoración. Posiblemente hubiesen terminado ellos también haciendo vínculos sanguíneos con ellos. Y quizás absorbiendo en algún momento la adoración a otros dioses que traían. Así que ellos lo que tenían era un deseo ferviente de seguir siendo fieles y santos al Dios eterno, que los había traído a su tierra a hacer realidad un sueño que por mucho tiempo habían albergado en su corazón. Digo, voy a terminar ya. Entonces, amado, nosotros tenemos que tener ese apetito en el corazón de ser fiel a Dios y de ser santos y de mantener la integridad y la pureza. No deje que nadie, nada en este mundo venga a contaminar tu vida espiritual. Nada. Hay veces van a aparecer demasiadas propuestas que parecen brillantes, convenientes, parecen buenas. Parecen que es lo que justamente echas a tu medida. Evalúala a la luz de la Escritura. Porque lo que sí nos conviene a nosotros es la bendición de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Y no confundamos abundancia de bienes materiales con bendiciones. Hay veces pueden venir así, otras veces no. Hay personas que tienen de todo y no están bendecidos por Dios. Tienen un caos en la vida, tienen un problema en la vida. Y hay veces en la casa del sencillo, donde hay un boniato apenas en el plato, hay gozo, hay paz, porque la casa es de Dios, el hogar es de Dios, la familia es de Dios. Dios está ahí, su bendición nos alcanza. Un boniato nos dio, sabe Dios que tiene los nutrientes necesarios para que nosotros nos desmayemos ese día. Nos dio justo lo que Él entendía para que nosotros nos sustentáramos. Ya habrán momentos de vacas gordas, habrá momentos de vacas flacas, pero en todo tenemos que ser fieles a nuestro Dios. A mí me impresiona como José, en medio de un ambiente donde podía tener la autolástima, la autoconmiseración que nos acompaña cuando estamos en momentos de dificultad. Me lo merezco, he pasado tanto en la vida, que de pronto me vienen con esta propuesta. Mira, mis hermanos me vendieron. Él pudo razonar así: mis hermanos me vendieron, no me querían, tenía problemas, conflictos en el hogar, me lanzaron a un hueco, me sacaron, me vendieron por esclavo. Ahora me ponen en la casa de Potifar y vaya, yo no lo busqué, pero de pronto la mujer se puso para mí. Es justo que yo tire una cana al aire, es justo. Así razonamos muchas veces y como que nos sentamos en la mesa de razonamiento con el diablo. Y se convierte el diablo en tu mejor confidente. Sí, exacta, es verdad, tienes razón. Me conviene Doña Poti, es un buen partido. Sí, porque Doña Poti, no vas a pensar que Doña Poti era una mujer visca y que le faltaban los dientes. Si Potifar iba a buscar una mujer, la buscaba bien bonita. Justo como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tipo, por aquí que me voy. Tiene que ser así. Y de pronto, Joselito, ahí. José pensó con materia gris, no con el corazón. Y dijo: pero si Dios me ha guardado a mí, Dios me ha cuidado a mí, Él me ha sustentado donde quiera que esté. Si estoy vivo es por su gracia. Si estoy en este lugar es porque Él me trajo. Yo voy a seguir comprometido con Dios. Y salió corriendo, dejando sus ropas. Decidió mantener la pureza, amado. Y así lo hicieron Daniel en Babilonia, así lo hizo Josué, así lo hizo los 3 hebreos en Babilonia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque también tenemos nuestras propias luchas. También algunos de ustedes tienen su Doña Poti. Algunos tenemos nuestros propios hornos de fuego, nuestras propuestas de alimento que nos contaminan, de actitudes incorrectas, de caminos incorrectos y estrategias que no honran a Dios. Y en eso nosotros tenemos que sentarnos y decir: ¿a qué no me llamó el Señor? ¿A qué me llamó el Señor a mí?
Y cuando voy a la escritura, yo me encuentro que el apóstol Pedro me dice a mí que Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Entonces tengo que ser santo en toda mi manera de vivir, amado. Yo no te estoy diciendo con esto que tú seas infalible, que no te estoy diciendo con esto que tú seas el ser perfecto. No, todavía estamos luchando por mejorar. Estamos luchando día a día por ser mejores. Y quizás nos lleve toda la vida, toda la existencia, mejorarnos más. Vamos a llegar un día en que ya no habrá nada que mejorar. Estaremos ante su presencia. Pero mientras, yo tengo un llamado. Y yo tengo que asirme de ese llamado. Y yo tengo que vivir para honrar a Dios todos los días de mi vida. Porque yo voy a procurar tener comunión con Él. Porque yo voy a procurar tener amistad con Él. Porque yo voy a procurar la bendición de Dios, que es mucho más abundante que las migajas y los mínimos momentos de placer que me puede ofrecer este mundo. La bendición de Dios es superior. Y lo que más necesito en mi vida, lo que más anhelo, lo que necesita mi alma, es estar en conexión con su Creador. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Así que pase lo que pase en esta semana, viva lo que vivas, circunstancias que se levanten, problemas que vengan, yo quiero que tú pienses en algo. Dios está al volante y la historia no es un accidente. Aún las cosas difíciles que puedan suceder y malas, yo sé que en las manos de Dios tienen un fin bondadoso y bueno. Yo sé que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios sigue estando en el cielo, Dios sigue reinando, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue orquestando todas las cosas. Y si estamos con Él, estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, amados. Y vamos a terminar en oración en esta mañana, dándole muchas gracias a nuestro Rey por su misericordia, por su amor. Le damos gracias porque Él no nos ha soltado. No nos ha soltado.